El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vayan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, la experiencia de nuestra vida nos hace ver que para realizar ciertas actividades necesitamos siempre la ayuda de alguien, y a veces es alguna ayuda tan especial que no cualquiera puede dárnosla. Buscamos a la persona adecuada para la ayuda. Cuando vemos hoy en la primera lectura que en estos días estamos leyendo al profeta Samuel y el libro de los Reyes, y vemos al rey Salomón, que ha comenzado a reinar como sucesor de su padre David, y Dios le habla y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le dice a Dios: Señor, yo soy un muchacho, no sé qué hacer. ¿Cómo voy a gobernar a tu pueblo? Es tan numeroso que ni siquiera se pueden contar los habitantes. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. A Dios le agradó mucho esto, que Salomón le pidiera sabiduría. Pero entonces desde aquí nos damos cuenta: Salomón no puede gobernar al pueblo sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Y por eso en la oración Dios entra en contacto con Salomón y le dice: a ver, Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón estuvo a la escucha, pues si acudía a Dios en la oración, tenía que escucharlo también. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio después: todo el que esté cansado y fatigado por la carga, venga a mí y yo lo aliviaré. Constantemente nos está diciendo qué hacer. Vengan a mí, yo los aliviaré. Dios le dice: mira, porque no me has pedido fama, riqueza, te voy a conceder la sabiduría del corazón. Ahí viene entonces sabiduría del corazón, para que sepa cómo gobernar al pueblo. Con eso, ¿para qué quería más Salomón? Con la sabiduría de Dios, seguro que iba a gobernar bien al pueblo, no necesitaba más. Jesús enseña a sus discípulos también hoy en el Evangelio que les dice, después de haber realizado una misión, los discípulos habían ido a realizar una misión y regresan pues seguramente también cansados de ello. Y Jesús les dice: vénganse, vamos a un lugar solitario para que descansen.
Cuando nosotros realizamos distintas actividades también nos sentimos cansados y queremos buscar un lugar para descansar. ¿Qué lugares buscamos para el descanso? A veces buscamos un paseo y resulta que después del paseo, en lugar de descansar, regresa uno más cansado. Entonces, ¿dónde quedó el descanso? Sí. A veces busca uno descansar, a lo mejor yéndose hasta alguna fiesta, y terminan más cansados. ¿A qué descanso se refiere Jesús? Él lo hacía. Después de haber atendido a las multitudes, se iba a lugares apartados, solitarios. ¿A qué iba? A orar. La oración es el descanso precisamente. Es en la oración donde se puede descansar. En una ocasión, un obispo cardenal daba unos ejercicios a unos sacerdotes y entre las pláticas les decía: ustedes deben orar 2 horas diarias para poder realizar su misión. Y había un sacerdote que tenía mucho trabajo y él le dice: mire, yo tengo 4 parroquias que atender y tengo todas estas actividades pastorales. Y le empezó a hablar de las catequesis, de los grupos, de las celebraciones, de todo. Pues 4 parroquias. Y después de que lo escuchó el cardenal, le dice: usted no puede hacer 2 horas. Usted necesita hacer 4 horas para poder atender eso. Efectivo. Entre más es el trabajo, más necesitamos orar. Más. Lo mismo pasa en la familia. ¿Cuánto tiempo ora usted para poder ayudar a sus hijos? Aquí está una de las razones por qué las familias se desintegran, porque no oran. Tienen muchísimas actividades los padres de familia, pero no tienen el tiempo para la oración, para el descanso. Y papás se sienten cansados, fatigados, ya no saben qué hacer, problemas económicos, problemas de familia, pero no oran, no descansan en el Señor. Se necesita el descanso en el Señor. Entre más trabajamos, más cansancio y menos frutos. Menos frutos. Hay papás que se cansan de aconsejar, llamar la atención, regañar, en fin, a los hijos, y no tienen frutos. Parece que es peor todavía. No oran, no oran. Jesús se lleva a sus discípulos constantemente a lugares solitarios para que descansen, es decir, para que oren. Y entre más sean nuestros problemas, nuestros cansancios, más oren. Por eso de Jesús decía: el que esté cansado y fatigado, venga a mí, deje todo lo que está haciendo, venga a mí y yo le daré descanso. Después de que termina uno el tiempo de la oración, el trabajo no se ha terminado. Hemos tenido el descanso, pero el trabajo continúa. En esta ocasión el Evangelio nos dice que solamente descansaron mientras atravesaban el lago. Y no es el descanso de no hacer nada, sino mientras iban al otro lado, oraban. Luego, cuando llegaron, había una gran multitud en el otro lado. Jesús atendió a la multitud y después continuaron para ir al descanso. El descanso es orar, un lugar solitario para orar. Pidámosle a Dios que nos conceda a todos la gracia de caminar a un lugar solitario para orar. Ir a un lugar solitario
siempre para orar. Empecemos dedicando un tiempo todos los días. Todos los días. Llueva o truene, digan: hoy voy a estar en mi oración. A esta hora. Voy a dedicar, no para estar reci, así como que oraciones y a ver, ahora qué oraciones hago, ahora qué. Simplemente estar en silencio con Dios. Dedicarle un momento a la oración siempre, al descanso en el Señor. Pidámosle que nos regale este don de la oración, que así sea.